Les decía que para mi gusto personal y profesional, la reforma administrativa del año 1968, que corresponde a un acto legislativo, es hasta hoy quizá la principal reforma en materia administrativa en el Estado colombiano. El gobierno del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que coincide, como ustedes lo saben, con el Frente Nacional, la alternación de los partidos políticos tradicionales en el ejercicio del poder público, fruto pues de ese consenso que se logra después de la violencia social y política del país. Quiero hacer un especial énfasis en el acto legislativo del año 1986, porque allí se dieron dos escenarios bien importantes. El entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro Castro, impulsa la elección popular de alcaldes y también se gesta una reforma administrativa, particularmente en el aspecto crucial de la descentralización administrativa y particularmente en otorgarle mayores funciones y competencias a los entes territoriales. Con la expedición de la Constitución Política del año de 1991, hay unos paradigmas bien interesantes que vamos a desarrollar in extenso desde la óptica interpretativa del artículo primero. Pero antes de iniciar con ese desglose, que en alguna forma ya lo hicimos en una sesión anterior, quiero destacar que estos conceptos organizacionales tienen que ver en muy buena medida con los lineamientos que los partidos políticos tradicionales de antaño han circunscrito, algunas veces con asertividad, algunas otras con unas ejecutorias no muy afortunadas. Me refiero a los partidos liberal y conservador. Ustedes seguramente recordarán por sus nociones de derecho constitucional o de historia de las ideas políticas, cómo es en Inglaterra donde se gestan los dos grandes movimientos, el partido Tories por allá en el año 1834 y el partido de los Whigs en 1678. Los primeros, los Tories, de un corte eminentemente conservador, y los segundos de un corte liberalista. ¿Qué quiero destacar? Que cuando se analiza una constitución y por ende la ejecución de sus políticas públicas inmersas en los planes y programas de desarrollo económico y social, los cuales desde luego se someten a un escrutinio público y a un ejercicio de representación y de participación de la ciudadanía, no resultan ser idénticos. Recordemos cómo en Colombia el primer partido político tradicional que surge es el partido liberal. Ya habían unos lineamientos, unos esbozos en cabeza del general Francisco de Paula Santander, pero es solo hacia el año de 1848 en cabeza de José Ezequiel Rojas donde se señalan cuáles son las pautas, y un año inmediatamente después, en réplica, en el año de 1849, surge el Partido Conservador con Mariano Espina Rodríguez y con quien también años después sería presidente de Colombia, José Eusebio Caro. ¿Qué quiero destacar acá o qué quiero realmente matizar? Que dentro de las muchas líneas diferenciadoras entre un corte liberal y conservador, es importante destacar 5 tópicos. El primero, cuando hablamos de una constitución de corte conservadora, habrá que entender que la forma de Estado es una forma de Estado unitario, y eso sugiere una forma organizacional de corte centralista, es decir, que hay una concentración de poderes particularmente en el centro y que se expanden o se irradian hacia la periferia. Eso explica la segunda gran característica, y es que en las constituciones y en las políticas públicas de orden conservador hay una concentración muy fuerte en el ejercicio del poder en la rama ejecutiva, en el presidente de la República. La tercera, que tiene que ver mucho más de cerca con políticas públicas,
es que el modelo económico que se adopta es un modelo proteccionista. Eso significa lo que en algún momento trabajamos del welfare state o estado benefactor. El estado subsidia, el estado patrocina. El cuarto elemento tiene que ver con la convicción religiosa, y es que en las constituciones de corte conservador se habla de un estado confesional, vale decir, donde hay una religión, un credo, una convicción única. Para Colombia ha sido durante mucho tiempo la religión católica, apostólica y romana. Y como quinto gran elemento quiero destacar que en las constituciones de orden conservador hay una marcada restricción de libertades y garantías individuales. Ojo con el verbo rector que estamos utilizando. Restricción no significa en modo alguno cercenamiento. Y el modelo constitucional liberal le apunta también a esos 5 grandes paradigmas, pero con unas diferencias bien opuestas. La primera es que la forma de Estado, a diferencia de las de corte conservador, ya no es una forma de Estado unitario, sino de Estado descentralizado que se rige por la forma del federalismo. La segunda tiene que ver con que la concentración en el ejercicio del poder no es en el órgano ejecutivo como en las constituciones conservadoras, sino que se le da mayor prelación al órgano legislativo. Hay mayor concentración en el ejercicio del poder político en el Congreso de la República. El tercero apunta, ya más en función de políticas públicas, al modelo económico. El modelo económico pasa de ser subsidiado proteccionista a ser uno librecambista. Libertad de empresa, iniciativa privada, apertura de mercados, ley de oferta y de demanda. Desde el punto de vista religioso emerge la cuarta característica. Ya no hablamos de un estado confesional, sino de un estado laico donde se predica la libertad de cultos y de conciencia. Y en quinto elemento destacamos que, a diferencia del anterior, hay una mayor apertura y garantía de libertades individuales. De tal manera pues que eso no puede ser ajeno a las políticas públicas que traza un Estado. En este contexto, y uno viendo la lógica metodológica del deber ser, llama poderosamente la atención cuando los gobiernos X, Y o Z, y desde luego manteniendo mi postura apolítica, dicen hacer alianzas estratégicas y acuerdos programáticos. Y entonces llama poderosamente la atención el hecho de ver cómo, por ejemplo, un partido como el liberal o el conservador o algunos otros partidos o movimientos políticos que en últimas han sido derivaciones de los anteriores, señalan que llegan a un acuerdo programático en aspectos fundamentales como por ejemplo la economía. Uno no entiende cómo se lograría, o desde el punto de vista del ejercicio del poder o de la centralización o la descentralización. Entonces es un ingrediente que bien vale la pena tener en cuenta. También haciendo una acotación al margen, y es que modelos constitucionales y formas de Estado y sistemas de gobiernos perfectos, omnímodos en el mundo, sea de una tendencia o de otra, no hay. El problema es que cuando llegan al absolutismo se convierten en anarquías o en monarquías, o se convierten sencillamente en ejercicios tiránicos de dictadura, provengan de donde provengan. Entonces, con esos elementos mínimos, vale la pena que nos centremos en las características que da el Estado Social de Derecho para poder entender en últimas cuándo un modelo es descentralizado, cuándo hay desconcentración, cuándo hay delegación y cuándo hay avocación de funciones. Espero que hasta aquí la discursiva sea lo suficientemente coherente y clara para irnos introduciendo metodológicamente en lo que nos asiste. Con esa presunción, recordamos que el Estado Social de Derecho, como forma de organización política que adoptó el Estado colombiano en la Carta Política del año 1991, recuerdo con nostalgia mis años de adolescente, de estudiante de pregrado, cuando hicimos parte del gran movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que
fue como el albor principal para lo que hoy conocemos como Carta Política. Ese Estado Social de Derecho significa que como forma de organización política, en materia de ejecutorias, de cumplimiento de fines esenciales del Estado y en particular de políticas públicas, se privilegia a los sectores poblacionales más desprotegidos, a los sectores marginales. Allí hay una concepción verdaderamente antropocéntrica. Yo quiero hacer aquí un comentario marginal, y es que la tendencia posmoderna no es hablar del antropocentrismo en el sentido de que el ser humano individual y colectivamente considerados son el eje motriz de todos los desarrollos y de todas las ejecutorias de un Estado. Hoy estamos dando apertura a algo necesarísimo que se llama el biocentrismo, más allá del antropocentrismo. Y en buena medida hay algunos elementos que rescata la Constitución del año 91, pero creo que una de las grandes apuestas y de los grandes retos que tenemos como sociedad, y particularmente ustedes como relevo generacional, es hacer una verdadera adecuación y una migración a las necesidades planetarias del biocentrismo. A lo que estamos asistiendo en buena medida corresponde a esa falta de conciencia planetaria, de no entender una serie de fenomenologías que atentan contra todos los ecosistemas y todas las formas de vida. Pero más allá de esa consideración, lo que quiero destacar es que la Constitución en su artículo primero dice que Colombia, además de estar organizado como un Estado social de derecho, es una república unitaria. Entonces, cuando a nosotros nos dicen república unitaria, eso sugiere fundamentalmente que hay un reconocimiento de un poder central que como regla general reside en cabeza del órgano ejecutivo, de quien haga las veces de presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno y primera autoridad administrativa. Entonces, no es un modelo absoluto, es un modelo más bien con un grado de atemperamiento que permite conciliar la existencia de un poder político central, pero que irradia a todos los entes territoriales a través de otra forma específica que se llama descentralización. Por eso la Constitución dice organizado en forma de república unitaria descentralizada. Entonces eso supone también una transferencia de competencias y de funciones en otros órganos y entes del Estado. Ustedes recordarán cómo la concepción tripartita de Carlos Secondán, barón de Montesquieu, en su inmortal obra del Espíritu de las Leyes, nos hacía hablar de una división tripartita en las funciones del Estado, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama jurisdiccional. Hoy esa tendencia ha sido rebasada. Hoy se habla inclusive de 5 o 6 ramas de poder público, los organismos de control, la rama electoral, el conjunto de órganos e instancias autónomas e independientes que colaboran armónicamente con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tal cual lo pregona el artículo 113. Entonces quiero destacar que nosotros no somos ni un modelo organizacional totalmente centralizado, unitario, pero tampoco totalmente de corte descentralizado. En ese orden de ideas, al hacer esa transferencia de competencias y de funciones, cobra una vital importancia las células organizacionales y sociales que están fuera del órgano central, es decir, las que están en la periferia. Hago referencia a los llamados entes territoriales, llámese municipios, departamentos, áreas metropolitanas, distritos capitales, distritos especiales. También dice la Constitución que es democrática. Una de las formas de gobierno universal es la democracia, el demos kratos, el gobierno de todos y para todos, donde hay una participación efectiva, directa de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública y particularmente en la consolidación de soluciones para sus problemas locales. Participativa. También ustedes saben que la Carta Política del año 91 es prolífica, bastante generosa
en la consagración de mecanismos de participación democrática, el voto, el sufragio universal, los cabildos populares, las iniciativas populares, las consultas populares, las reformas constitucionales vía plebiscito, vía asambleas nacionales constituyentes, los cabildos, entre otros, y pluralista, porque una de las grandes bondades que tiene el Estado colombiano es que en su configuración humana como elemento del Estado tiene una composición bastante heterogénea, donde convergen sectores sociales de diferentes orígenes, de muchas estirpes, y eso hace que haya un enriquecimiento y un ejercicio dialéctico bien importante en la construcción de las políticas públicas. Con estos elementos mínimos vamos entonces a hablar de una manera más pausada de los tres grandes que, como dije, se convierten al mejor estilo de los tres mosqueteros, no en tres sino en cuatro principios organizacionales. Uno, la descentralización administrativa. Dos, la desconcentración administrativa. Tres, la la delegación de funciones, y un cuarto que es la avocación. Entonces vamos a iniciar los comentarios relacionados con la descentralización administrativa. Dije hace ya unos buenos minutos con su paciencia que en desarrollo de los postulados del artículo 209 de la Constitución, la ley 489 del año 98 desarrolló estos tres grandes apotegmas. Para la descentralización administrativa los invito particularmente a que hagan una remisión, un reenvío al artículo 7º de esa ley 489. ¿Qué es en esencia la descentralización administrativa? La descentralización administrativa no es cosa diferente a la distribución de competencias, de funciones entre los diversos niveles que tiene la administración pública, bajo un concepto tripartito. La prestación se busca que con esa transferencia de competencias, la prestación directa de los servicios en lo posible, en los modelos ideales, sean prestados directamente por el municipio. En segundo término, que haya un control directo, no solamente político, sino de supervisión por parte de otra célula organizacional más compleja que se llama departamento. Y en tercer lugar, que la definición de los planes y políticas, y subrayo este término, políticas y estrategias estén a cargo de la nación. Pues si nosotros lo contrastamos con la realidad, pues vamos a encontrar que difícilmente eso se cumple a cabalidad, porque también en ejercicio de esas autonomías, unas serán las políticas de un municipio, otras serán las de un departamento, pero en todo caso sí deben estar alineadas con los parámetros fundamentales que señala la nación. Un ejemplo fehaciente de esto, y que valga pues la recordancia, es lo que recién sucedió con los anuncios que públicamente hizo el señor presidente de la República, la señora alcaldesa mayor de Bogotá y el señor gobernador de Cundinamarca, con ocasión pues precisamente de la declaratoria primero del simulacro obligatorio de confinamiento, que como ensayo llevó a la necesidad de hacer un empalme con la política o la medida mejor decretada bajo el estado de emergencia social, estado excepcional del cual habla la Constitución del año 91 por parte del gobierno nacional, de aislamiento social. Si ustedes observaron, los lineamientos generales, las políticas fundamentales y particularmente el ejercicio de las facultades extraordinarias vienen del Ejecutivo, sin perjuicio, sin detrimento de las autonomías y las competencias y la labor coordinada y armónica que debe existir con todos los demás entes territoriales. Caso concreto, la señora alcaldesa mayor de Bogotá y el señor gobernador de Cundinamarca. Para uno como ciudadano, más allá de cualquier consideración de orden académico y pedagógico,
genera un parte de cierta tranquilidad, ver que más allá de los intereses de orden personal que se puedan tener, hay una total sincronía, porque el reto y el compromiso que atravesamos como sociedad así lo exige. Y nuestros gobernantes, y con mayor razón nosotros como constituyente primario, no debemos ser inferiores a ese gran compromiso y a esa gran apuesta, y particularmente pues a esto que resulta tan novísimo y tan sin precedentes en el mundo. Bajo esa premisa se habla por los expertos de que la descentralización administrativa adquiere fundamentalmente tres grandes modalidades. Hay algunos autores, algunos tratadistas que inclusive hablan de una cuarta. Realmente consideramos que lo más apropiado es circunscribirla a tres escenarios de aplicación, porque en últimas la descentralización administrativa es una sola y tiene unas notas características. Entonces vamos a referirnos en concreto a las tres grandes modalidades de descentralización. Una, la llamada descentralización territorial. Dos, la llamada descentralización por servicios, que algunos denominan también descentralización funcional. Y una tercera que se denomina descentralización por colaboración o a cargo de particulares, que en un momento dado, como explicaremos, entran a ejercer funciones y actividades públicas. En líneas generales, ¿cuáles son las grandes características de toda descentralización administrativa, sea territorial, sea por servicios, sea por colaboración? Lo primero, la autonomía administrativa. ¿Cómo la encontramos en la práctica, en lo cotidiano? Uno lo puede identificar cuando observa que en la estructura, en el aparato organizacional, por ejemplo, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca, de Riohacha en La Guajira, de Leticia en el Amazonas, etcétera, etcétera, hay dependencias, hay número de funcionarios y hay unos regímenes salariales específicos. Eso demuestra que esos gobernantes tienen plena autonomía para configurar su estructura organizacional, insisto, acorde con la razón de ser de la descentralización, y es el responder a las necesidades específicas de cada localidad. Localidad no me refiero a las localidades de Bogotá, sino a las necesidades de carácter local, porque los fieles intérpretes de la realidad son los ciudadanos, las comunidades. La segunda gran característica, que es afín común a cualquier modalidad de descentralización administrativa, es la personería jurídica. Sabemos por sus muy robustas nociones de derecho, más bien de introducción al derecho y del propio derecho civil, que la personería jurídica hace referencia a esa capacidad que tienen tanto las personas naturales como jurídicas de representarse judicial o extrajudicialmente, y por ende de manera coetánea o simultánea de adquirir un conjunto de derechos, pero también de contraer obligaciones. Una tercera gran característica tiene que ver con la autonomía financiera. La ejecución de cualquier plan y programa de desarrollo nacional, departamental, local, distrital, requiere, entre comillas, de una fuente de financiamiento, lo que se llama un músculo financiero. ¿Y cómo se expresa eso en la descentralización? Que los entes territoriales tienen la capacidad, la autonomía, siguiendo también unos parámetros propios del derecho tributario, por ejemplo, y de la hacienda pública, para generar sus propias fuentes de financiación. El artículo 95 de la Constitución, si mal no recuerdo, hace referencia a que uno de los deberes que nos asiste a todos como ciudadanos es contribuir con el financiamiento de la capacidad económica del Estado, y eso se traduce en la imposición de gravámenes. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que en Bogotá hay unos gravámenes, unos impuestos específicos. Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio.
Entonces verán ustedes en su asignatura de Derecho Tributario que toda carga impositiva que tiene el Estado debe caracterizarse porque todo impuesto o gravamen o contribución, según sea el caso, contará con tres elementos indispensables, inescindibles. Uno, un hecho generador, en este caso la industria y el comercio, el ejercicio de una actividad comercial, insisto, lícita. Dos, una base gravable, es decir, un porcentaje o qué circunstancias o qué hechos particulares de la obligación tributaria son los que van a ser objeto de graduación. Unos sujetos pasivos, un sujeto pasivo sobre el cual recae la obligación y finalmente una tarifa. Entonces, industria y comercio. ¿Cuál es el hecho generador? El ejercicio de una actividad mercantil, de las que el artículo 10 del Código del Comercio denomina actividades mercantiles. Y allí se da la calidad profesional de comerciante. ¿Quién es comerciante? ¿Quién no es comerciante? Hay un sujeto pasivo de la obligación, hay un sujeto activo y hay un porcentaje que se cobra. Otro tanto podría decir, por ejemplo, del impuesto predial, del impuesto de rodamiento para vehículos, etcétera, etcétera. Hay otros gravámenes que son de carácter departamental. Por ejemplo, los gravámenes que tienen que ver con el consumo de bebidas alcohólicas y del tabaco. Y vuelvo a hacer siempre mi cuña con mis discípulos amados. El alcohol y el tabaco pues son nocivos para la salud, ley 30 del 86. Pero aquí curiosamente pasa algo, al margen de ese comentario de pronto un poco inapropiado. Una de las principales fuentes de financiación, curiosamente, en las políticas públicas de salud, por ejemplo, de recreación y deporte, encuentra su fuente de financiación en el consumo del alcohol y del tabaco. Entonces hay una antinomia que aparentemente uno en principio considera irreconciliable. Pero bueno, es simplemente una especificidad. Entonces hay unos gravámenes, por ejemplo, al consumo de ciertos licores que son producidos o por el propio departamento o porque se consumen en el territorio de ese departamento provenientes de otro ente territorial. Y los gravámenes de carácter nacional, con cobertura nacional, como por ejemplo el impuesto de renta y complementarios, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto sobre el patrimonio, la retención en la fuente, solo por mencionar algunos. Una cuarta característica común a los modelos de descentralización administrativa tiene que ver con la capacidad que tienen los gobernantes para decidir sus propios asuntos administrativos. Obviamente, si se pregona que hay una autonomía y hay unas competencias, pues también se le debe permitir a los gobernantes tener una capacidad para resolver sus propios asuntos. Volvemos a las medidas recientemente impuestas. Muchos alcaldes, muchos gobernadores decretaron preventivamente en situaciones de restricción a la movilidad a manera de toque de queda. En el caso de Bogotá, pues un simulacro. Esa es una expresión clara que se tiene en la decisión para resolver sus propios asuntos. Otra característica tiene que ver con el carácter electivo de los órganos descentralizados. La nota característica fundamental es que quienes son autoridades en los entes territoriales son elegidos de manera popular. Nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, el presidente de la República, el Congreso de la República, los consejos, las asambleas departamentales en su configuración son de elección popular. Una siguiente característica tiene que ver con la necesidad apremiante sentida de satisfacer la prestación de servicios públicos locales. Y eso explica por qué a lo largo y ancho de la geografía colombiana se encuentran a nivel territorial, a nivel local y a nivel departamental un conjunto de empresas, de instituciones prestadoras de servicios públicos, como por ejemplo en el caso nuestro de Bogotá, la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado. Es obviamente una cuestión, es la cobertura
las particularidades en la prestación del servicio del acueducto y alcantarillado, el saneamiento ambiental y el agua potable en Bogotá que en cualquier otra ciudad del país. Y por último, quiero destacar como característica genérica a los modelos de descentralización administrativa el control de tutela o de vigilancia administrativa. ¿Eso qué supone? Que hay unos ejercicios de control ciudadano, pero también hay unos ejercicios de control de tutela, no por vía del amparo de tutela como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, sino de vigilancia administrativa. En el deber ser, lo que se espera es que en esa misma colaboración armónica, si el gobierno nacional señala unos planes, unos programas, unas políticas y unas estrategias de cobertura general, por ese mismo lineamiento tendrán que desarrollarse las ejecutorias que en esos campos tenga la gobernación o tenga la alcaldía, y volvemos al estereotipo reciente del tema de la pandemia. Hoy precisamente el gobierno nacional también ha declarado, para mi gusto, con extremada, pero extremada tardanza, y no lo refiero solamente por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores, el estado de conmoción carcelaria y penitenciaria, de emergencia penitenciaria y carcelaria en Colombia. Obedece a algo que también hemos referido en nuestra asignatura, que es el estado inconstitucional de cosas. La Corte Constitucional en muchísimas providencias ha señalado que en ese aspecto crucial y extremadamente sensible estamos asistiendo a una realidad que riñe en un todo con el predicamento del Estado Social de Derecho y conmina a las autoridades a tomar medidas eficientes y oportunas para progresiva, cíclica, paulatina, pero decididamente ir erradicando esos elementos que hacen hablar de un estado no deseado o un estado inconstitucional de cosas. En ese orden de ideas, pues creo que ya tenemos los insumos mínimos para que, sin mayores preámbulos, entremos a desarrollar cada una de las facetas o de las modalidades de descentralización. La descentralización territorial, la descentralización por servicios y por último la descentralización por colaboración. En esa línea de coherencia hablaremos entonces, en primer lugar, de la descentralización territorial. ¿Cómo definir la descentralización territorial? La descentralización territorial corresponde a un modelo de la forma como tanto genérica como específicamente está segmentado, está dividido, manteniendo el concepto de soberanía el territorio nacional. En su momento mencionábamos cómo el territorio